¿Eso no es justicia o es injusto? Yo te pregunto, la tierra siempre le perteneció a los grupos de No, poder. está bien, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que lo que yo no estoy de acuerdo contigo es que de la manera como tú planteas va a funcionar. Porque así nunca ha funcionado. Mira, yo no estoy planteando lo que quiero. Yo estoy planteando lo que está haciendo el campo. Yo no estoy imponiendo. Tú eres el que... Entonces, ¿tú crees que de esa manera está funcionando? Mira, habla y luego, pero así no podemos. Habla, luego te callas y yo hablo. Y luego cuando tú hablas yo me callo. Pero no podemos estar en ese plan. Mira, yo tengo un principio. Yo tengo un principio. Obviamente, que tú no lo compartes, está bien. Pero eso no quiere decir que yo imponga o tú impongas. No, ¿verdad? Bien. Entonces, yo parto de un principio, que es la colectividad. Yo parto de la colectividad. Y para que haya un debate, tiene que hacer lo contrario. ¿Verdad? Yo no estoy de acuerdo con el Estado. Yo estoy de acuerdo con el pueblo, porque una cosa es el pueblo y otra cosa es el Estado. El Estado nunca ha estado de acuerdo con el pueblo y por lo tanto el pueblo no puede estar de acuerdo con el Estado. Y en la práctica, durante los 203 años, lo hemos visto. Entonces, en ese sentido, es que yo respaldo las luchas populares, respaldo al movimiento obrero, respaldo al movimiento campesino, respaldo al movimiento minero, etcétera, etcétera, por sus acciones. Pero no respaldo yo al Estado, porque el Estado durante los 200 años no ha desarrollado nada. Al contrario, ha impuesto un orden injusto a favor de una clase dominante. Por eso, compañeros, acá hablamos con propiedad. Y acá intervienen todos. El amigo, ustedes, pero allá no. Allá, a ver, pregunta, te agarran a golpes. Porque todo lo que dicen es pura mentira. Así es para mí. Entonces, en esa medida, compañero, creo que ya... Sí, ya están. A 2 minutos nomás está ya. Bluetooth mode. Empezamos una transmisión acá de la Mata Lord Jaime en su canal Debate y algo más. Bien, aló, 1, 2, 3. Bien. Entonces, lo que estamos viendo en el Perú y en el mundo entero es producto de la lucha de clases. Pero ¿quién instauró la lucha de clases? El pobre fue el que le quitó al pobre, el que le quitó y usurpó la riqueza de la mayoría. Entonces, el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Por qué? Porque quien la dividió fue una clase dominante en perjuicio de la mayoría para tomar el control de los medios de producción. Y la lucha de la mayoría se justifica, la toma de tierra se justifica, porque no está quitando, está recuperando lo que le quitó el vago, lo que le quitó el rico, el esclavista, luego el señor feudal y ahora el capitalista. Entonces, en ese sentido, en el mundo hay dos versiones. Uno, los que dicen que el capitalismo va a desarrollar el país. Y otros dicen lo contrario, que es el socialismo el que va a desarrollar al país. Yo me pregunto, ¿cuántos años tiene el capitalismo en el globo? 203 años en el Perú y en el mundo. Y yo me pregunto, durante los 203 años en el Perú, ¿ha desarrollado alguna región el capitalismo? ¿Ha desarrollado alguna región este Estado? No, al contrario, lo ha puesto los recursos en bandeja de las grandes corporaciones, de las grandes transnacionales, y el pobre es cada vez más pobre, y el rico cada vez más rico, porque hay una desigualdad, fundamentalmente en la participación con la naturaleza. Eso es lo que ahora estamos viviendo. Y ahora está polarizado. Ahora, el pueblo dice, cada vez que participo a las elecciones, pierdo y pierdo 203 años. Y el rico gana y gana. ¿Por qué? Porque el proceso electoral lo maneja el jurado, lo maneja el Estado y el aparato militar. Entonces, hoy en día el pueblo dice, no, mejor yo mismo tomo mis recursos para poder desarrollarme. Y yo me pregunto, ¿habrá
gente proba que pueda desarrollar su región, ¿habrá o no habrá? Sí. Hay en todas las regiones. Dime, ¿en qué región no hay abogados, técnicos, arquitectos? Dime, ¿en qué región no hay? En todas hay. Entonces, por eso es que están nombrando comités de desarrollo, proyectos de desarrollo. ¿Y quién se opone? ¿Quién crees que se opone? El Estado, el gabinete, la Fuerza Armada y el capitalismo. ¿Por qué? Porque los grupos de poder, como Romero, Grani Montero, Buenaventura, etcétera, ¿qué dicen? Dicen, yo no voy a permitir que Mamani desarrolle la micro, la mediana, la gran industria y me haga competencia. Porque donde hay competitividad, los costos caen o se elevan. Caen. El capitalismo norteamericano dice, yo no voy a permitir que un país del tercer mundo o el Perú se industrialice. ¿Por qué? Porque ya no voy a poder saquear la materia prima en contubernio con el Estado. Entonces no voy a dejar que ese país se industrialice. Voy a permitir solamente que sea exportador de materia prima y yo hago lo que me da la gana con el Estado. Esa es la historia del Perú. Por eso es que el Perú sigue teniendo un carácter semifeudal y semicolonial y un carácter del Estado que sigue siendo terrateniente y burocrático. Entonces, en el proceso histórico solamente hay dos propuestas: socialismo y capitalismo. Yo te pregunto, ¿el nacionalismo nace acá? El nacionalismo nace en Europa, Alemania, con Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler estaba contra el capitalismo o contra el comunismo. Adolfo Hitler ¿creía en el Estado burgués o estaba en contra? Creía en el Estado burgués, creía en el aparato militar represivo, era racista y nazista. Entonces, compañero, ¿cómo me puedes decir que el nacionalismo va a desarrollar un país? ¿Ah? Por eso que acá no participan todas las ideas. Acá permitimos que vengan apristas, fujimoristas, izquierdistas, nacionalistas, a todas las ideologías. ¿De qué hablamos? Hablamos de doctrina, porque todos tienen doctrinas, ¿o no? Yo te pregunto, las relaciones sociales de producción del nacionalismo, ¿a dónde se ubican? ¿En el privado o en el colectivo? Es en el privado. Dos, la filosofía del nacionalismo, ¿a dónde se ubica? ¿En el capitalismo o en el socialismo? En el capitalismo. Mucho cuidado que me digas, ni acá, ni allá. ¿Sabes quién lo dice eso? Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Y a dónde salía Víctor Raúl? Al capitalismo. Entonces, compañero, por eso acá participan todos. De repente yo estoy equivocado, pero refútame con doctrina. Yo planteo las relaciones sociales de producción colectivas, donde no hay plusvalía, no hay plusproducto y obviamente no hay plusvalor. Yo planteo la filosofía del materialismo histórico y dialéctico y planteo como motor de la historia la lucha de clases, donde la mayoría tiene que tomar el control del globo, que es de todos, pero no de una minoría.
Entonces, en ese sentido, compañero, creemos que estas elecciones que se van a dar el 26, ¿a quién le va a servir? ¿Al rico o al pobre? Al rico, pues amigo, al rico. Lo dice la historia. ¿O quiere que niegue la historia? Yo te pregunto, ¿no recuerdas el 65? Luis de la Puente Uceda tomaba las tierras con el movimiento campesino. ¿Quién se opuso? ¿No sabes quién se opuso? Se opuso el Estado. El Estado con su vanguardia, con su aparato militar, para que el campesino no tome las tierras. ¿Qué dijo el Estado? No, es Velasco. Es un grupo de una banda militar de delincuentes encabezado por Juan Velasco Alvarado. ¿Qué hizo este hombre? Agarró, dijo, no, campesino, tú no puedes tomar las tierras. Yo te voy a entregar. Dijo Velasco, te doy la tierra, pero el Estado lo controla, tú no. ¿Eso fue o no fue? ¿O estoy mintiendo? Oiga, dijo que nacionalizó. Yo te pregunto, ¿qué hizo Velasco con la International Petroleum Company, Brea y Marinas? ¿Expropió o confiscó? ¿Qué es expropiar? Pagarle al ladrón para que se vaya. ¿Qué es confiscar? Meter a la cárcel al ladrón y tomar lo que te pertenece. ¿Qué hizo Velasco? Le pagó al International Petroleum Company para que se vaya 78 millones de dólares. ¿Eso es servir a la patria? Dos. Velasco desarrolló algo del plan Inca o lo trajo todo de afuera. La economía pluralista que habla Velasco y está en el plan Inca, ¿nació con el Inca o nació en Europa con Keynes defendiendo la propiedad privada? Dos, ¿el humanismo nació acá o nació en Europa con el Renacimiento defendiendo la propiedad privada? Y tres, ¿la autogestión nació acá? Nació en Europa con Josip Broz, el mariscal Tito, la doble explotación. Eso lo trajo Velasco acá. Por eso instauró ese monstruo fascista, corporativo y genocida, Sinamos, donde le dijo al pobre: ahora tú vas a hacer autogobierno, tú vas a hacer tus obras, pero con el otro vacío le sigues pagando los impuestos, la doble explotación. ¿A cuánto encontró la deuda externa Velasco? A 270 millones lo dejó de dólares. Belaúnde lo recibió. ¿Y a cuánto lo dejó? A 1.800 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Quién fue más asesino? ¿Velasco o Fujimori? Velasco. ¿Quién fue más asesino? Velasco. Fujimori afrontó una guerra interna donde había un costo social. Yo te pregunto, ¿en el gobierno de Velasco había guerra? No. ¿Había terrorismo? No. ¿Y por qué asesinó a los obreros de Cobrizas en Huancavelica, 1971? ¿Por qué asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué asesinó a los profesores del SUNE? ¿Por qué asesinó a los estudiantes? Porque era un gobierno fascista, corporativo y genocida. Por eso, cuando Morales Bermúdez le dio el golpe, el pueblo no lo apoyó. Al contrario, el pueblo peruano quemó Sinamos a lo largo y ancho del país y luego le voló la tumba. ¿No lo recuerdas? Eso es porque el aparato militar es un instrumento de la clase dominante. ¿Quién lo sacó a Pedro Castillo? El cachaca, el soldado, por orden. Eso es pues, y lo colocó a Dina. El aparato militar, ¿verdad? Lo que, a ver, amigo. Dale la palabra, amigo. Sí, ahorita hablar, amigo. Mira, Empieza la polémica. Presidente, entrando en la noche, donde sale
una banda de delincuentes. Presidente, ¿Cómo que ahora? Ahorita va el micrófono, ya listo. Ya, Jaime, sigue. No, es que acá. Mire, a ver, Jaime, dale el micrófono, amigo. Dale el micrófono. amigo. Dale. Sí, pero hay que guardar la calma. Ahorita termino y va a hablar el amigo. Entonces, estamos viendo de que el nacionalismo es un brazo del capitalismo. Y si tú crees que te estoy engañando, acá hay gente más leída que yo. Y podemos intercambiar ideas, pero eso no es pelear. Yo te doy cifras, yo te doy autores, fuentes. Yo no miento. Bien. El amigo dice, yo no soy castillista. Lo que yo estoy haciendo es que el Estado no hace prevalecer su constitución. Yo no estoy de acuerdo con el Estado, pero el Estado no respeta su carta magna. Y Castillo es un hombre que cree en el Estado. Castillo no es socialista ni comunista, amigo. Castillo es un hombre que cree en el Estado y ha participado en el Estado. Entonces, yo pregunto, amigo, ¿qué planteó Pedro Castillo Terrones ideológicamente y políticamente para entrar a un intercambio de ideas? Castillo no planteó nada. Castillo no planteó nada. Ahora, pégate el micro. Mira, Castillo no planteó nada. Todo fue Cerrón. Es más, si Castillo llegó al poder, ¿sabe por qué? Porque cuando lo vetan a Cerrón. Ahí está, acércate. Cuando lo vetan a Cerrón, entonces Cerrón una estrategia. Ahora quién me representa. Y solo pensando, porque tú sabes esa verdad, solo pensando en pasar la valla, a ver si me estoy tomando congresista. Así pues, no es que Castillo es el hombre inteligente, es el líder. Cerrón planteó todo. Y lo que yo te refuto es que tú me dices que Castillo es honesto. Castillo no es honesto, pues. El amigo no puede rebatir ni ideológica ni políticamente. Miren, yo no me voy a rebatir a lo que digo yo. Patricia Benavides es la que dice, y Patricia Benavides no es comunista, no es socialista. Patricia Benavides dice al juez, cuando el juez le dijo, Patricia acusa a Castillo, acúsalo de una vez y yo en un segundo lo meto a prisión efectiva. ¿Qué dijo Patricia? Patricia dijo, señor, me engañó Carolín López, señor juez, me engañó Samir, me engañó Mariano González, me engañó Pacheco y por último me engañó el español. No tengo pruebas. Y por eso es que Castillo no está acusado por corrupción. Lo dice las Naciones Unidas, lo dice la Corte y la OEA. Escúchame, amigo, estoy hablando. Por eso Castillo, en cada presentación que hace en el Poder Judicial, ¿qué dice? Senténciame. ¿Por qué no me sentencian? Que lo van a sentenciar. Si sus abogados internacionales en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra dijeron que claro, Cruzati y Zaffaroni, señores, quiero que la defensa del Estado me demuestre en qué parte de la Carta Magna hablan de golpe de Estado. Acá está la Constitución. Y no pusieron
No quiere decir, era interpretación de ellos. Por eso las Naciones Unidas archivó el expediente, lo archivó. Acá es el problema. Acá, ¿qué dicen? Si le damos la libertad a Pedro Castillo, cambia el escenario político, porque automáticamente lo estamos reconociendo como presidente y automáticamente vamos a la cárcel por el complot que hemos hecho. ¿Quiénes? Mandos militares, DINA, jueces, fiscales, dice, sí, no son tontos. ¿Qué están haciendo? Están dilatando el tiempo para que vengan las elecciones y recién si es que lo puedan sacar. Eso es el fondo del asunto, porque si Pedro Castillo asume la presidencia, si es que le dan la libertad, automáticamente se activa el pronunciamiento del 7 de diciembre del 22, se disuelve el Congreso y se activan los 70 proyectos de ley. Y te digo 4, por eso lo sacaron. 1, la reforma tributaria. ¿Qué dijo Pedro Castillo? Señores, acá los 33 millones de peruanos pagamos nuestros impuestos, pero estos son los que deben los grupos de poder. 65 mil millones de soles a la SUNAT. ¿Y qué hizo Pedro Castillo? La reforma tributaria. Si no pagan, se embargan todos sus bienes. Oiga, la gobierno, los grupos de poder que dijeron, Fuerza Armada, saquen ese Serrano, sáquenlo. 2, hizo otro proyecto de ley. ¿Cuál? La ley de la educación, donde la educación básica, superior, tecnológica, pedagógica, gratuita y el ingreso libre a las universidades. Y saltó al cielo la iglesia, saquen ese demonio, porque sus universidades privadas y sus colegios privados iban a colapsar. Saltó Acuña, Luna y los mercaderes de la educación. Luego hizo la ley agraria, donde el campesino pobre que labra la tierra, siembra y cosecha, él tiene que exportar, él tiene que vender, y no Romero con el licor. Romero dijo que me van a cortar las manos, saquen de una vez a ese delincuente. Oiga, amigo, y por muchas cosas más lo sacaron, pero fue un complot armado, porque él ganó las elecciones y la Constitución dice que una persona que si en su proceso ha cometido dolo, peculado, etcétera, tendrá que ser juzgado terminando su gobierno. Eso no respeta. ¿Te das cuenta, compañero? Entonces acá, ahora, ese es el problema de la demanda. El problema político. Castillo no tiene partido. El jurado le dijo, busca un partido. Y Castillo se alineó a Perú Libre. Y Perú Libre tiene una ideología, tiene un marco político. Eso es lo que hizo prevalecer Castillo. Polémica. Yo pregunto, ¿alguien ha podido refutar el marco político ideológico que planteó Pedro Castillo? No. ¿Quién puede refutar la economía sostenida, la economía directa? ¿Quién puede refutar la estatización de los medios de producción, la expropiación de los medios de producción? Y por último, esa política asistencialista de subsidios. Para eso estoy acá yo, compañero, yo no estoy para pelear. Ideológicamente, ¿qué planteó Pedro Castillo? Capitalismo del Estado, no es comunista. Entonces, compañero, yo no peleo, yo voy a fuentes. Y tanto la izquierda como la derecha son parte del sistema, son parte del Estado. Lo que estoy viendo es la pugna que hay entre ellos. Y que obviamente el que tiene la razón constitucionalmente es Pedro Castillo. Y la historia lo está diciendo. Déjame, compañero.